Hola a todas, hoy vamos a hacer una clase dedicada a las mujeres. Vamos a trabajar con el suelo pélvico y las asanas, las posturas que vamos a hacer, van a estar también centradas en la zona de la cadera, en el suelo pélvico y mandando mejor flujo sanguíneo a esa zona. Y fortaleciendo, estirando y relajando. Esta práctica la pueden practicar también los hombres porque son posturas de yoga que hacemos habitualmente. Pero bueno, hoy va a estar más dedicado, más centrado en la mujer. Entonces, así de pie. Vamos a empezar haciendo unos ejercicios de cervicales. Llevamos la barbilla hacia el pecho, soltando aire, entrelazamos las manos y las ponemos atrás en la cabeza. Se estiran ahí las cervicales, se relajan los músculos de la cara. Aflojamos, centramos la cabeza. Y ahora vamos a subir por el lado izquierdo cogiendo aire, bajamos por el lado derecho soltando. Subimos por el lado derecho cogiendo, bajamos por el lado izquierdo soltando. Y haces varias veces a tu ritmo. Nos deshacemos de la tensión del cuello. Al subir por el lado izquierdo, paras el movimiento centrando la cabeza, rotamos los hombros arriba y adelante. Arriba y atrás. Y paramos. Y ahora vamos a hacer un automasaje ahí en la zona cervical. Entonces, llevamos la mano derecha atrás, empujamos con la mano izquierda del codo, así hacia atrás, ahí, y presionamos aquí en la zona del omóplato sin presionar en la columna vertebral. Presionamos ahí. Mantenemos la presión, mantienes. Y ahora con esa presión vamos a ir hacia adelante, hacia el hombro y por el centro del pecho y relajamos. Lado derecho, con la mano izquierda ponemos atrás, empujamos el codo izquierdo y presionamos ahí donde lleguemos, presionamos. En esta zona se suele acumular mucha tensión. Ahí relajamos el codo izquierdo. Se acumula mucha tensión. Es el movimiento de los brazos y de la cabeza. Mantienes y ahora vas hacia el hombro y centro del pecho y relajas. Lado derecho, otra vez, pones la mano derecha en el omóplato izquierdo, presionas, dejamos que caiga el codo derecho, presionamos y vamos hacia adelante, por el centro del pecho, relajamos. Lado izquierdo, presionamos.
y vamos hacia adelante, centro del pecho y bajamos. Y ahora desde aquí, desde la clavícula hasta el centro del pecho vamos a dar golpes, aquí, golpecitos así. Vamos a estimular la zona del timo. Va muy bien para activar el sistema inmunológico. Para cuando tenemos también estados de depresión, angustia, miedo, también está bien estimular esta zona, desde la clavícula hasta el centro del pecho. Damos ahí golpecitos, ni demasiado fuertes ni muy suaves, que sintamos ahí bien el golpe. ¿Vale? Y ahora estimulamos toda la zona aquí del pecho, toda esta zona. Damos ahí unos pequeños golpecitos, un pequeño masaje. Y relajamos. Entrelazamos las manos atrás, los dedos de las manos hacia adentro y tiramos de los brazos y ahí bajamos la cabeza. Bajas. No levantes demasiado los brazos, solo un poco. Aflojamos. Ahora entrelazamos las manos adelante y tiras hundiendo aquí la zona del pecho. Tiramos. Relajamos. Otra vez, entrelazas los dedos de las manos atrás y levantas un poco, abriendo el pecho y ahora soltando aire, llevas la barbilla hacia el pecho. Mantenemos. Aflojas y adelante, tiras, metiendo ahí el pecho. Y aflojas. Ponemos así los pies en paralelo, colocamos la cadera, ponemos las manos en la cadera y vamos a ir a la postura de retroversión, tiramos de la pelvis hacia adelante, así, y anteversión hacia atrás. Retroversión adelante, anteversión atrás. Hacemos unas cuantas veces. Eso, suelta la cadera. Y paramos en el medio, dejamos la cadera centrada. Y ahora hacemos círculos hacia el lado izquierdo. Vas hacia el lado izquierdo y lado derecho, en el mismo sentido. Notando, quitando la tensión de esa zona. Paramos, ahora en el otro sentido vamos hacia el lado derecho, de derecha hacia la izquierda, ahí haciendo círculos. Movemos la cadera, no hacemos esto así con las rodillas, solo la cadera, movemos. Las rodillas están un poquitín flexionadas para poder mover mejor la cadera. Si tenemos las rodillas muy apretadas, es más difícil. Y movemos. Y paramos la cadera en el medio. Con los pies seguimos en paralelo, vamos a hacer la postura de la montaña, Tadasana. La espalda recta, la cabeza centrada. Cerramos los ojos. Observa cómo estás apoyando la planta de los pies en el suelo.
si repartes el cuerpo, el peso de tu cuerpo en los dos pies. Las piernas están estiradas, las rodillas están estiradas, pero sin forzarlas, no están apretadas. Coloca la cadera, tiene que estar en el centro, ni en retroversión ni en anteversión. Se estira la columna vertebral, abrimos el pecho, dejamos que los hombros y los brazos caigan hacia los lados. Alarga la columna, alarga las cervicales, la cabeza está centrada y el mentón recogido. Relaja los músculos de la cara. Observa la respiración. Aquí la caja torácica no está comprimida, ni el diafragma. Podemos respirar más profundamente. Y vamos a ir abriendo los ojos. Y ahora separamos los pies un poco más, ahí, y bajamos. Nos colocamos así en cuclillas. Colocas los pies en paralelo. Juntamos las palmas de las manos y separamos aquí. Si tenemos las manos arriba, las rodillas se juntan más, entonces tenemos que bajar las manos para poder separar bien las rodillas. La espalda recta, la cabeza centrada. Esta postura va muy bien para la zona del sacro, para estirar la zona lumbar. Si hacemos muchas veces esta postura, tendremos menos problemas de espalda. Hace más flexibles las piernas. Va muy bien para el suelo pélvico y para las caderas. Mantenemos. Y ahora vamos a hacer el gato. Nos ponemos de rodillas. Ponemos las rodillas separadas, un poco a la anchura de la cadera, las manos debajo de los hombros y hacemos presión con las manos en el suelo, los dedos de las manos separados. Soltando aire, metes el abdomen, tiras de la espalda hacia arriba, quitando la tensión de la espalda. Al coger aire, hundes espalda y levantas cabeza. Soltando, metemos abdomen, tiramos de la espalda. Al coger, hundimos espalda, levantamos cabeza. Haces varias veces a tu ritmo. El movimiento empieza en la cadera y el vientre. Lo último que se mueve es la cabeza. Estiramos bien toda la espalda, quitando la tensión. Y ahora, al soltar aire, separas las rodillas, juntas los pies, te sientas así en los talones, con la espalda recta, y separamos bien las rodillas. Y vamos a ir hacia adelante, llevando el vientre, el pecho y, por último, la cabeza. Estirando los brazos. Y ahí mantenemos.
Se abren las caderas. Subimos arriba. Bien. Ahora juntamos las rodillas, así sentadas en los talones. Vamos a llevar la atención a la zona del útero. Ahí. Y es como vamos a recoger, como si recogiéramos la musculatura desde la pelvis hacia el ombligo, pero por dentro. No es solo meter aquí el abdomen, meter la tripa. Es como desde dentro, desde el útero, contraes ahí, tira hacia arriba, contrayendo, mantienes, relajas, aflojas. Claro, movemos la musculatura toda abdominal, incluso puedes notar atrás en la zona del sacro y en la zona lumbar. Otra vez, recoges ahí los músculos, recoge, mantienes, y relajas. Una vez más, recoges, tira de los músculos hacia arriba, mantenemos y relajamos. Bien, ahora sentadas, así, apoyamos la planta de los pies en el suelo, ponemos la espalda recta, pegamos el vientre y el pecho a los muslos, nos cogemos de los codos y vamos a ir hacia adelante estirando las piernas. Se estiran ahí las piernas, pegamos el vientre y el pecho a los muslos, mantenemos. Mantienes, sacas los brazos, te coges de los pies y tiras un poco más de las piernas acercando el vientre y el pecho a los muslos. Ahí con la espalda sin encogernos. Y ahora tiramos de los brazos hacia adelante, arriba, la cabeza entre los brazos y manos al pecho. Otra vez, apoyamos la planta de los pies, pegamos el vientre y el pecho a los muslos, nos cogemos y vamos a ir bajando, bajando, estiras, pegas vientre y pecho, mantén ahí respirando. Los dedos de los pies están hacia arriba, que no caigan hacia los lados. Sacamos las manos, nos cogemos y acercamos un poco más. Subimos adelante, arriba y manos al pecho. ¿Vale? Y ahora, así con las piernas estiradas, vamos a hacer otra variante de la pinza. Separamos las piernas, separas, espalda recta. Mira que los dedos de los pies estén hacia arriba, hacia el techo. Soltando aire, vamos hacia adelante. Llevamos el vientre y el pecho hacia adelante. Ahí mantenemos.
Mantienes. Soltando aire, bajas un poco más. Y subimos, juntamos las piernas. Apoyamos la planta de los pies otra vez ahí en el suelo, ponemos las manos en las rodillas y soltando aire vamos a meter aquí el abdomen, el pecho, ponemos la cadera en postura de retroversión, tiramos ahí de la espalda bien hacia atrás y cogiendo colocamos ahí la cadera, espalda, hombros y por último cabeza. Al soltar metemos el abdomen, el pecho, la espalda, tiramos, postura de retroversión, la cadera y colocamos otra vez en su sitio cogiendo aire. Y haces varias veces a tu ritmo. Y al poner la espalda recta, paras el movimiento. Es importante mantener la zona del abdomen, aquí esta zona del bajo vientre, y la zona de los glúteos, la zona del sacro, toda esta zona con una buena temperatura, abrigar esa zona. Ahora en invierno que hace frío, porque aquí atrás justo está el reflejo de los ovarios, de todos los órganos sexuales femeninos. Entonces, cuando cogemos frío en esta zona, no nos va nada bien. Entonces, es importante mantener abrigada. Bueno, seguimos. Nos tumbamos boca arriba. Ahí. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Recogemos desde la musculatura de la pelvis hasta el ombligo, pero como por dentro. Vamos a tirar así hacia adentro y al tirar, ¿veis? La zona lumbar se pega muy bien al suelo. Tiramos ahí, mantenemos, reteniendo ahí los músculos y aflojamos, relajando. Otra vez, tiramos hacia arriba, recogemos, mantienes ahí. Y relajas, aflojando. Una vez más, recoges, mantienes y relajas. Estos ejercicios van muy bien para las mujeres que tienen pérdidas de orina. Y si no las tenemos, pues para no tenerlas. Las pérdidas de orina podemos corregir esto. Con trabajo se corrige. Hay que ser constante
y trabajar todos los días o 3 veces o 4 a la semana lo que es todo el suelo pélvico, porque las piernas y la cadera tienen que estar fuertes, estiradas y relajadas para no tener este tipo de problemas, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una postura de una relajación. Para eso vamos a poner una manta Vamos a poner así una manta en las piernas, debajo de las piernas. En las relajaciones es importante abrigarnos para no coger frío, porque si cogemos frío, pues si cogemos frío no nos podemos relajar, ¿vale? Entonces ponemos así una manta para pegar bien la zona lumbar. Y ahora nos vamos a tapar. Acomodamos el cuerpo al suelo. También podemos poner un cojín en la cabeza, ¿eh? Si necesitáis, ponéis un cojín. Entonces, ahí dejamos que los pies caigan hacia los lados. Acomodamos bien la zona de los omóplatos, tiramos de la cabeza y ahora dejamos que los hombros se relajen, los brazos, las palmas de las manos hacia arriba o de lado. Y ahí acomodas bien toda la espalda al suelo. Cerramos los ojos. Toma conciencia de tu cuerpo, de cómo estás apoyando el cuerpo en el suelo. Cómo apoyas toda la parte posterior, el peso. Busca la sensación de hundirte en el suelo, como si pudieras notar la fuerza de la gravedad. Ahora vas a hacer un recorrido desde los pies hasta la cabeza, notando cada parte del cuerpo sin moverte. Llevas la atención a los dedos gordos de los pies, segundos dedos, terceros, cuartos, quintos, empeines, plantas, talones, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, caderas, músculos de la espalda, columna vertebral, sacro, lumbares, dorsales, cervicales, pelvis, órganos sexuales, vientre, ombligo, estómago, cintura, pecho, costados, axilas, hombros, brazos, codos,
antebrazos, muñecas, manos. Dedos de las manos, meñique, anular, corazón, índice, pulgar. Palmas, dorso. Cuello, orejas, mandíbula inferior, barbilla, labios. La lengua queda blanda apoyada en el paladar, mejillas, pómulos, ojos, párpados, entrecejo, cejas, frente, cuero cabelludo. Todo el cuerpo junto. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo relax. Todo el cuerpo relax. Todo el cuerpo relax. Te das permiso para que tu cuerpo y tu mente se relajen. Visualiza ahora o imagina una luna llena grande, luminosa, brillante y la vas a colocar encima de tu cabeza, en la fontanela de arriba de la cabeza. Visualiza ahí la luna, si no puedes, imaginas. Y esa luna, la luz blanca y brillante de la luna, va a ir bañando, duchando todo tu cuerpo. Imaginar que desde ahí, desde la cima de la cabeza, cae la luz de la luna hasta los pies, cubriendo todo tu cuerpo. Va cayendo por tu cabeza, por adelante, por atrás, por los lados, por el cuello, por el dorso, los brazos y las manos, las caderas, piernas y pies. Cubriendo todo tu cuerpo de una luz blanca y brillante.
Lleva ahora la atención hacia la zona del útero. Y ahí imagina tu útero en forma de cuenco. Imagina que es un cuenco dorado y llenas el cuenco de esa luz blanca y brillante de la luna. Y con una cuchara dorada vas a mover esa luz que hay dentro del cuenco como si fuera de agua, como si fuera líquido. Mueves. Dando vueltas con la cuchara. Ese cuenco está lleno de creatividad. Nuestro útero, tu útero, puede ser igual para tener un hijo, para crear, para dar la vida, como para crear un proyecto o lo que tú quieras crear. No solo estamos concebidas para tener hijos y para dar a luz. Podemos crear cualquier cosa. Sigue moviendo la energía en forma de líquido que hay dentro del cuenco, que es tu útero. Paras de mover, dejas que se calme esa energía y observa la importancia del descanso. Descansar no solo me refiero al no hacer cosas, ninguna actividad, sino tener descanso interior. Descansar física y mentalmente. Dedicar tiempo para ti. Para hacer cosas que te gusten, para nutrirte de la vida, para nutrirte con otras mujeres,
Las mujeres, cuando estamos juntas, tenemos capacidad para nutrirnos y crear. Y ahora mentalmente repites 3 veces: yo disfruto de mi cuerpo, yo disfruto creando, yo disfruto de mi cuerpo, yo disfruto creando. Y tomas conciencia del conjunto de tu cuerpo. Y te dejo relajándote. Te vas desperezando cuando tú quieras. Namaste.